¿Ha escuchado usted hablar de este fenómeno Bukele? No hablamos sobre su gestión, sino sobre todo sobre este modelo de cárceles. Es decir, se habla del modelo Bukele como sinónimo de un modelo que nace en una visión de las cárceles y de una forma de lucha contra las pandillas, contra la delincuencia. En fin, estamos junto a, vía Zoom, junto a Saúl Lara, diputado de Comunidad Ciudadana, y lo invitamos porque también fue ex ministro de Gobierno de Carlos Mesa. Saúl, qué placer tenerlo en el programa. ¿Todo bien? Tuyo puedes saludar tanto como al otro invitado. Creo que es más interesante hablar de fútbol, Creo que sí. con todos los claros y Saúl, oscuros que pueda tener, antes que hablar de otros temas mucho más complejos. por En lo todo tanto, caso, pues, complacido de estar acá en tu programa, estimada Claudia. Saúl, entonces díganos, sin eco, ¿cuál es el jugador número uno de la historia en Bolivia, Saúl? Estamos con un eco, ¿no? Enseguida lo resolvemos. Saúl, aguárdeme un momentito, vamos a resolver este tema de los ecos. Y vamos a comenzar con el modelo Bukele. Hemos invitado a Juan Carlos Ledesma porque tiene mucha experiencia sobre el trabajo de prevención de la tortura en las cárceles. Me imagino que hay datos que ya están llamando la atención. Es un problema en Bolivia. ¿Por dónde podemos comenzar este debate desde Bolivia, Juan Carlos? Gracias. Primero, transmitir un saludo del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, quien ha impulsado la publicación de este informe. Aclara que este es el primer informe de una serie de informes que la Defensoría del Pueblo va a publicar año tras año. Nosotros cumplimos nuestro primer año en un nuevo mandato que nos da un tratado internacional, que es Le hago la prevención. una pausa porque ahora sí estamos con Saúl. Quiero que me diga quién es su jugador favorito de la historia. Saúl, ahora sí. Espero que no tengamos más problemas técnicos. No, te decía que creo que son épocas distintas, ¿no? Todos nos hablan de Víctor Agustín Ugarte, del famoso maestro, pero de nuestra generación y de nuestra época, sin duda, Marco Diablo Echeverri, creo que, ¿no es cierto?, son los jugadores que llegaron a la cúspide y que naturalmente enaltecieron el nombre de nuestra querida patria. Gracias, Saúl. Marco Antonio Echeverri, el de los goles imposibles, pero también en las redes han hablado con mucho cariño del Chocolatín Castillo. En fin, hay que comprarse, Saúl, Hugo, Juan Carlos, La Razón este domingo por 10 bolivianos. Tiene la edición de La Razón dominguera, más esta revista de lujo donde vamos a publicar el nombre del mejor futbolista de la historia del fútbol boliviano, según más de 100 personajes bolivianos. Bueno, ahora sí retorno, Juan Carlos, había cortado, porque creo que hay que comenzar identificando algunos problemas en nuestras cárceles antes de ir al debate regional sobre si es la manera o no de encarar la lucha contra la violencia y dentro de esto la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, etcétera, etcétera. Estábamos con el informe, Juan Carlos. Sí, correcto. En realidad se parece bastante al fútbol. ¿En qué sentido? Porque si uno revisa, yo me ponía a revisar los informes de Estado que nuestro país presenta a diferentes órganos sobre el cumplimiento de tratados internacionales en esta temática, informes de la década de los 80, de la década de los 90, ya en esos informes el Estado boliviano admitía o decía que era un problema de larga data. Imagínense, hace 40 años seguimos diciendo que es un problema de larga data los problemas que todavía tenemos ahora. Y se podría también criticar muchas ¿Dentro veces. de las cárceles, se escucha Juan dentro del problema penitenciario que tenemos, ¿no? Entonces, básicamente se le podría reclamar lo mismo. O sea, seguimos jugando partidos y no metemos muchos goles en esa temática, ¿no? Entonces, hay problemas estructurales permanentes, como el tema de hacinamiento, ¿no? Que es un problema no solamente del sistema penitenciario, es un tema que interpela al funcionamiento de la justicia, es un tema que si bien no solo compete a un área, es complejo y por eso también está permanentemente en esta agenda ya años, ¿no? Pero sí creemos que se puede avanzar, no queremos
generar falsas expectativas, conocemos la complejidad de la temática, pero sí se puede ir mejorando poco a poco. Y hay varios casos de violencia, no solamente de la violencia que puede ejercer un Estado por mantener estas condiciones de hacinamiento, pero también hay otros elementos que hacen que el preso o la presa no solamente estén privados de su libertad, sino también estén privados de otros derechos. Sin embargo, en el país todavía podemos hablar de un modelo de cárceles que apuntan a una reinserción de las y los privados de libertad. Creo que no ocurre lo mismo con este modelo Bukele, que es un modelo de cárceles, pero que en verdad está hablando de un concepto más amplio y se está contaminando la discusión porque es un modelo que, a mi modo de ver, viola derechos humanos. Hugo Moldis, exministro de Gobierno, politólogo, ¿de acuerdo o no? ¿O cómo está viendo este tema? Evidentemente, en algunos países el modelo Bukele logra una sintonía con la población, ¿no? Eso le ha permitido tener mucha popularidad en El Salvador y al mismo tiempo garantizar inconstitucionalmente su reelección. Ahora, ¿y por qué logra simpatía? Porque juega con los sentimientos, el morbo de la gente y la respuesta de mano dura parece ser lo que más le atrae a la gente, ¿no? Para quienes no estén tan familiarizados, tal vez podemos mostrar algunas imágenes de estas prisiones que han recorrido el mundo, porque se han hecho varios reportajes, se han hecho notas periodísticas, documentales, sobre una extensión enorme, muy bien resguardada, donde un número altísimo de privados de libertad están siendo tratados, pero de una manera que realmente no, terrible. Provoca la sensibilidad. Parece un campo de concentración. Hasta hace un par de años atrás eran cerca de 71,000 los privados de libertad en El Salvador. Hoy pasan ya los 95, 98,000, es decir, en pocos años Bukele ha logrado, con un concepto muy abstracto además, ¿no? Porque ahí no importa si cometes el delito. O sea, tú puedes ser alguien que tenga antecedentes de haber cometido un delito, incluso de haber purgado sanción en la cárcel, y con ese solo antecedente te vuelven a meter a la cárcel, ¿no? Es una violación de los derechos humanos prácticamente extrema, pero reitero que políticamente se conecta, a mi juicio, con una suerte de crisis del sistema liberal de hacer política en el país, ¿sí? La crisis del sistema político liberal, que además de eso, a mi juicio, incluye a propios organismos internacionales, está poniendo actores que se polarizan, ¿no? Y la polarización, desde la visión no liberal, no me refiero al neoliberalismo, a la visión liberal que hablaba de los derechos humanos, etcétera, etcétera, está perdiendo frente la otra visión, que es la de el recurrir a la violencia, a cualquier tipo de violencia para poner, entre comillas, las cosas en su lugar, ¿no? Es decir, un excesivo, aquí la Defensoría del Pueblo lo sabe, que uno de los males en el país es que todo se penaliza. Sí, cualquier cosa se lleva a materia penal, cuando en materia penal debería ser la última ratio. Bueno, en el caso de El Salvador es la prueba más clara de que otras formas de administrar justicia no existen, solo la penalización del sospechoso de cometer delito y detrás de eso la criminalización y la persecución política de quienes son oposición. ¿Qué dice Saúl Lara en la distancia, lo que señala Hugo Moldis como una crisis que va más allá de un modelo carcelario, sino que está reflejando una impotencia en estos momentos en nuestras sociedades de controlar, de tener un orden y un respeto a su vez de los derechos humanos en sociedades como las latinoamericanas, Saúl? Primero, el modelo, si se puede hablar de modelo,
definitivamente no estoy de acuerdo. Es un modelo represor, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos de, ¿no es cierto?, una población vulnerable, de, ¿no es cierto?, un país que, si bien ha sufrido las secuelas fundamentalmente de las famosas maras, de las pandillas, ¿verdad?, no podemos, ¿no es cierto?, replicar siquiera doctrinalmente, siquiera teóricamente, como un modelo para combatir la inseguridad ciudadana, la criminalidad. No solamente donde presume la culpabilidad antes que, ¿no es cierto?, cualquier otro proceso legal en materia, ¿no es cierto?, penal, sino que ha asumido una decisión, dijera yo, política en un país, ¿no es cierto?, que sufrió durante por lo menos un par de décadas ya prácticamente un libre desarrollo de las famosas pandillas llamadas maras por allá. Como modelo a replicar, definitivamente no, que tiene mucho que ver con la calidad de la democracia, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo del derecho constitucional, de las libertades civiles, democráticas e constitucionales. Ahora, El Salvador, si me permites unos segundos, por favor. El Salvador sufrió, y si algo hay que ponderar a Bukele, independientemente de cualquier posición ideológica, política, es la decisión de enfrentar, ¿verdad?, algo que estaba carcomiendo de una manera terrible la sociedad salvadoreña. El método o los métodos, sin duda, ¿no es cierto?, son absolutamente violatorios en cualquier sociedad de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos constitucionales. Como modelo replicar, definitivamente, ¿no es cierto?, no estoy de acuerdo. Coincido con Saúl, hay que luchar contra la violencia, contra los movimientos pandilleros, narcotraficantes, y hay que tener una decisión firme en cualquiera de los gobiernos, cualquiera que sea el color. El asunto es por dónde lo agarramos, cómo lo hacemos para no generar una espiral de violencia y de no respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la percepción de Juan Carlos, mirando así ya más en conjunto la región? Coincido en que la solución no está por meter a todo el mundo preso. Todos los días nuestro sistema penitenciario se está llenando de gente, Esa no es la solución, no la es en un contexto de, si uno revisa las experiencias comparadas exitosas, no han seguido ese camino. No se trata de llenar nuestras cárceles. Si uno ve los delitos recurrentes, los 3 primeros delitos, 2 de ellos se refieren a temas con carácter patrimonial, social, que son complejos. Estamos hablando del primer delito por el cual las personas están detenidas preventivas es por robo agravado. El tercer delito es por 1008, un tema de drogas. Esos son temas complejos que... ¿Eso en nuestro país? En nuestro país, ¿no? Entonces, ve pues, que todavía hay un tema eminentemente social que se tiene que apuntar. Si no se toma eso desde una política criminal adecuada, este problema va a seguir arrastrándose. Sí. Ahora, está claro que en Bolivia no tenemos esos niveles ni complejidades de violencias, de actividades delictivas, el narcotráfico está presente, pero no hemos llegado a estas espirales que se pueden vivir en Colombia, en Centroamérica, en México. No hemos llegado, pero no nos quedaremos con los brazos cruzados, y la idea tampoco es esperarlos estos problemas con un sistema absolutamente violatorio de los derechos humanos. Esto de la violencia y del narcotráfico no tiene fronteras. ¿Cómo se enfrentaría esto como Estado, Hugo? A ver, sí, yo coincido contigo, Claudia. Que no se haya presentado no quiere decir que en algún momento no pueda presentarse, ¿no? Ahora, hay un tejido, y Juan Carlos acaba de decir una cosa importante, hay que ver esto más allá del derecho penal.
Porque si vemos todo desde el derecho penal, entonces lo que tenemos que construir cárceles más grandes, que es lo que quería Villavicencio en el Ecuador, ¿no? Al que lo asesinaron, y prácticamente a cualquier sospechoso, al estilo Bukele, meterlo adentro, ¿no? Eso no resuelve las cosas, como tampoco las está resolviendo, ojo, en El Salvador, ¿no? Tampoco las está resolviendo, que es la otra cara de la medalla que no se dice. Pero se dice que los números de violencia han disminuido. Sí, y eso está alentando a otros países, ¿no? Según las estadísticas oficiales, sí, hay una represión encubierta, reitero, no solo de sospechosos de cometer delitos comunes, sino de la propia oposición. Un montón de gente del FMLN está siendo perseguida, de Arena también, otro partido de derecha, en fin. Es decir, Bukele quiere un sistema autocrático en El Salvador, pero bueno, ese es un tema político que no lo podemos desligar de lo que estamos hablando. Segundo, en el caso boliviano hay un tejido social que impide hasta ahora la expansión de la forma violenta de estos delitos, ¿no? Uno se fija, Colombia, el narcotráfico va subiendo hacia la frontera con el Ecuador, ya se dice que en el Ecuador se está cultivando hoja de coca. ¿Por qué? Porque en el otro extremo de Colombia, la actividad del narcotráfico ha perdido fortaleza, porque el fentanilo es hoy la droga privilegiada en los Estados Unidos, ¿verdad? Que va desplazando a la coca. Eso genera tensión en el narcotráfico tradicional, ¿no? Correcto, ¿cierto? Y se va yendo hacia la frontera con el Ecuador, viendo ya como mercado Europa, ¿no? África y de ahí Europa, incluso países del Asia donde se está empezando ya a ingresar el consumo de cocaína. Junto a este traslado, este movimiento del narcotráfico, está la violencia. Hace varios años que se metió en el Ecuador. Lo que ha pasado con Villavicencio ha terminado de velar ante la opinión pública mundial lo que está sucediendo en el Ecuador, donde a las 6, 7 de la noche, eso ya no sucede tanto en Colombia, por lo menos en Bogotá, en fin, ahora sí en el Ecuador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en Bolivia no entra eso? Primero porque, por varias razones. Yo creo que hay una suerte, entre comillas, de pacto no especificado, no suscrito, no firmado, entre las diferentes líneas del narcotráfico, que de cuando en cuando se rompen. Ahí hay que entender las ejecuciones, de no convertir a Bolivia en un país de violencia. ¿Por qué al narcotráfico le interesaría los niveles de violencia en Bolivia, Hugo? Por la misma razón que no le interesa al narcotráfico que haya violencia en Cancún. Cuando uno va a Cancún y habla y en profundidad con la gente, sabe que están funcionando ahí los carteles del narcotráfico. En el caso de Bolivia no hay carteles, y saben que es el narcotráfico el que prefiere que Cancún tenga las cosas tan calmas que puedan moverse todo con absoluta naturalidad. Yo creo que las líneas, y no ahora, desde hace más de 17, 20 años, tienen esa suerte de pacto interno, ¿no? Que de cuando en cuando se rompe. Se rompió, si no me equivoco, el año 2011, cuando alguien, apelando a la viveza criolla, si no me equivoco, Rosales, de apellido, ¿sí?, empezó a querer controlar otros espacios que no estaban acordados, y bueno, y terminó ejecutado, ¿no? Y después de eso otra vez volvió a bajar las ejecuciones por razones de narcotráfico. Pero bueno, el tema del narcotráfico es apasionante, ¿no? Ahora, ese tejido social es un tema cultural en Bolivia, ¿no? Nos insultamos, nos pegamos, nos podemos dar un piñazo, en fin, pero los niveles, las formas más bien, y los niveles de violencia que existen en otros países no son comparables en el caso boliviano frente a esto, en Brasil, en San Paulo, en el Ecuador, en Colombia, en fin. Ahora, esta resistencia cultural, sin embargo, no es la misma desde hace años atrás. Hoy el delito se ha transnacionalizado cada vez más. Las redes sociales son buenas, pero también son parte de esos mecanismos, ¿no?, de cruzar fronteras, vencer resistencias culturales e insertarse en las sociedades. No sé si eso ha querido decir Juan Carlos, eso hay que tener en cuenta.
Es decir, cuáles son las causas estructurales, ¿no? Que no solamente son económicas, sino muchas veces son sociales, en fin, que predisponen a una sociedad a inclinarse más a la violencia o incluso a justificarla y legitimarla. Creo que estamos todavía no muy lejos, ¿no? Pero estamos en un buen momento donde se pueden tomar iniciativas de carácter estructural. Y eso es lo que explica también las propuestas electorales en Ecuador, pero también en Argentina, donde ya la violencia está incrustada en los discursos de lucha contra la violencia. Esto no es sino una espiral de la violencia. ¿Está de acuerdo con lo que acaba de comentar Hugo Moldi? Saúl. A ver, supongo que vamos a coincidir con los dignos panelistas hoy. Si hablamos de la inseguridad ciudadana y por ende los niveles de criminalidad, vamos a coincidir de que hay causas estructurales, y las causas estructurales tienen que ver con, ¿no es cierto?, la educación, tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la falta de oportunidades laborales, con la falta del empleo, con la falta, ¿no es cierto?, de opciones de trabajo, que tienen que ver también, ¿no es cierto?, con los problemas migratorios, internos y externos. Y obviamente dentro de estas causas, uno de los elementos en el caso boliviano es sin duda, ¿verdad?, el narcotráfico, que no es nuevo, en eso tienes razón el gobierno, ¿verdad? Es un tema transnacional, es un tema multimillonario y es un tema, ¿no es cierto?, que tiene diferentes formas y facetas. ¿Cómo encarar? Que creo que es lo que tú al final preguntas, estimada Claudia. Yo te dijera que las soluciones, no hay soluciones mágicas y por supuesto discrepo con estos mecanismos de meter a todos presos, ¿verdad? Es el ejemplo Bukele, construir gigantescas ciudadelas carcelarias para poner fin a la violencia. En lo inmediato, bueno, ha tenido un resultado, a un altísimo costo de violación de los derechos humanos, a un altísimo costo de un shock, ¿no es cierto?, en esa misma sociedad. No es el caso boliviano, gracias a Dios, pero coincido con Hugo de que sí podemos llevar a, ¿no es cierto?, estos extremos. El narco es una causa, sin duda, de violencia, de deformación de nuestro tejido social, económico, de, ¿no es cierto?, tráfico de tratas de personas ligados o coligados, ¿no es cierto?, al fenómeno del narco. Pero ahí vienen temas que no son nuevos, nuevamente, como recetas. El tema de la institucionalidad, el tema de la justicia, una oportuna justicia, una justicia idónea, ¿verdad? El tema del Ministerio Público, un Ministerio Público que no puede estar, ¿no es cierto?, a expensas o del gobierno de turno o de, ¿no es cierto?, poderosos del narco o poderosos económicos, sino que tiene que ser oportuno, eficiente, rápido, que le devuelva la confiabilidad a la sociedad, al ciudadano de a pie. Y, por supuesto, la educación y el trabajo cada vez más comprometido de los gobiernos locales, llámense departamentales, llámense municipales, que tienen mucho que ver para combatir los niveles de violencia. Tiene que ver, ¿no es cierto?, la iluminación, tiene que ver el funcionamiento, ¿no es cierto?, de centros de esparcimiento, tiene que ver, por supuesto, el trabajo con los centros educativos, tiene que ver el trabajo sobre los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia en el país saben lo que hacen sus hijos a partir de las 10 de la noche? Es el primer paso, el primer elemento, ¿no es cierto?, para evitar violencia, criminalidad, para evitar, ¿no es cierto?, vicios, adicciones, etcétera, etcétera. Como comprenderás, es un entrevero, es un complejo de factores, pero solo así vamos a poder tener una mayor calidad en cuanto a nuestra seguridad ciudadana. Y el bien a proteger, sin duda, es fundamentalmente
el centro del tejido social, que es la familia, que son nuestros hijos, que son, ¿no es cierto?, los adolescentes, nuestra juventud. Tiene que ver, estuvimos hablando un rato atrás del tema del fútbol, etcétera, etcétera. Tiene que ver con darle calidad, acceso, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, a nuestra juventud. Solo así vamos a ser eficientes en una sociedad más humana, más justa, más tolerante, al final más democrático. En consecuencia, no hay acá libretas ni recetas mágicas, pero sí hay tareas de construcción de una sociedad, ¿verdad?, más institucionalizada, más eficiente, y políticas de Estado, que creo que es lo que falta. Viene un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, con la varita mágica. Yo creo que por ahí no va la mano, sino está en la construcción de políticas de Estado que trasciendan a los propios gobiernos y que el día de mañana, ¿no es cierto?, podamos ser dignos de dejar una sociedad más justa a nuestros hijos de la que nos dejaron nuestros padres. Esta mesa que ha iniciado hablando de la violencia en general, de los sistemas carcelarios en nuestros países como una manera clave de lucha contra la violencia, contra las violencias en plural, de los delitos, de las violencias generadas por las pandillas, termina llevándonos a la discusión del narcotráfico. Lo ha demostrado Hugo, lo ha comentado también Saúl, y de hecho, Juan Carlos, actualmente en las cárceles bolivianas, si bien no tenemos las situaciones que existen en Colombia, en México, en Ecuador, etcétera, en El Salvador, sí tenemos ya ciertos núcleos o ciertos elementos que nos indican que podemos llegar a estos niveles, ¿no? Solamente en la cárcel de mujeres, en alguna visita, yo he constatado que hay, por ejemplo, hasta categorías entre las propias mujeres privadas de libertad que dicen, no, esas son las presas por tráfico de drogas, pero en el Chapare, que son las que están ligadas al pisado de coca, en fin. Las otras son las Barbies, que son las que están ligadas ya al tráfico de la cocaína. Es decir, no es ajeno, y estoy hablando de una referencia que tengo de hace muchos años. Entonces, quiero decir con este ejemplo que no estamos alejados de estos embriones que están ligados a grandes estructuras de violencia y de narcotráfico, ¿no? No estamos exentos de eso. ¿Lo están analizando también en la Defensoría? Sí, es correcto lo que mencionas. Primero, felizmente todavía Bolivia no tiene los niveles de violencia de otros países. En el sistema penitenciario tenemos como país bajos niveles de violencia. Hemos escuchado en Brasil recientemente, ¿no? En Ecuador, tremendas situaciones de muertes por diferentes motivos dentro de los penales. Pero en Bolivia preocupa, al final nosotros como Estado estamos en custodia de las personas que están pues, ahí en esos centros penitenciarios. El 80% fallecen a causa de temas de salud, enfermedades, de todas las muertes que se producen. Si vemos San Pedro, eso sube más del 95%. Entonces, esto ya quiere decir que no se preserva la salud. Claro, de entonces los ahí, si bien felizmente no llegamos a niveles de violencia dentro de las cárceles, lo que tenemos es deficiencias totales en varios aspectos. Una de ellas, y la más preocupante, es el tema de salud. Sí. Aunque hay asesinatos dentro de eso? las cárceles, ¿no, Juan Carlos? Sí, por supuesto. O sea, hemos hablado del 20%. Los datos que nos proporciona el régimen penitenciario sobre las muertes violentas, que, ahí hay temas de asesinato, homicidio, entra temas de suicidio. Ajustes de cuentas. Pero que no se investigan. También nosotros hemos conocido algunos casos que también hemos solicitado se investigan, ¿no? La gente se suicida. Y también otro tipo de muertes violentas que sí deberían ser investigadas. Hay protocolos internacionales, el protocolo de Minnesota, que es un estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas. No se aplica en Bolivia, ¿no? Entonces es algo que nosotros también queremos empezar a trabajar con las autoridades respectivas, ¿no? Pero lo que iba es que sí, lo que se mencionaba ya, es que el tema de la delincuencia es un tema que todo país lo tiene en mayor medida y es un tema de largo plazo. Pero ¿qué hacemos ahora, actualmente, con las cárceles? ¿Dejamos que sigan siendo depósitos humanos? No es la respuesta, nosotros no consideramos que sea. Hay cosas que se pueden hacer. Unas implican un presupuesto considerable, otras no. Por ejemplo, el tema de la clasificación dentro de las cárceles.
no existe una clasificación, se meten personas con todo tipo de perfiles, niveles de peligrosidad, no importa los delitos, todos están más o menos en el mismo ambiente, en los mismos ambientes. Y ahí empiezan a surgir aspectos de autogobierno, los internos se organizan entre ellos y eso puede generar o genera muchas veces también problemas. Nos vamos, pero quiero pedirle al masista Hugo Moldis una línea sobre Marcet, ex ministro de Evo Morales, ligado obviamente a toda la estructura del movimiento al socialismo. ¿Marcet es la prueba de que tenemos que estar alertas? A ver, voy a responder como comunista. Más que como Más masista. que como masista, sí, porque si no Gerardo García va a mandar una carta, ¿no? Entonces no le vamos a dar el gusto, ¿no? Bueno, a ver, o el Sacha va a sacar un Twitter, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que el caso Marcet lo que está develando son varias cosas, entre ellas el tráfico de drogas como un delito de carácter transnacional, en el que hoy se detecta la forma de pesquisar, incautar un cargamento, pero en ese mismo momento esas bandas del narcotráfico tienen 8, 10, 15 métodos nuevos. Es decir, están por delante del Estado. Esa es una que esto ha llevado a la Comisión Global, donde ha participado Carlos Mesa, ha estado Gaviria, creo que a Mesa, Saúl debe saber más, creo que participó una sola vez, ya no fue más. Pero esta Comisión Global ha llegado a la conclusión de que la guerra contra las drogas ha fracasado y que hay que pensar en otras salidas. Entre ellas han sugerido el tema de la legalización como un tema a debatir. Segundo, que no hay institución cuyos miembros no puedan ser cooptados. Ahí está mi diferencia con la deliberada y malintencionada interpretación de Carlos Romero, ¿no? Es decir, aquí no hay narcoestado. ¿Qué es el Estado? En el principio elemental voy a ir, ¿no? El Estado es mucho más de lo que voy a decir, pero hasta en el colegio nos han dicho, ¿no? Territorio, poder político y, ¿qué más? Y población, ¿verdad? Cuando decimos narcoestado, estamos hablando que no solo las instituciones del Estado están controladas por el narcotráfico, sino la propia población. Hay países donde la población, en Colombia ha pasado eso con Pablo Escobar, era una suerte de protectora social. Transversal, ¿no? No, Sí. no, eso no hay en Bolivia, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Sí hay cooptación, ¿no ve? Cooptación de la policía, creo que lo ha dicho el ministro del Castillo, me parece bien que lo haya dicho. Y jueces fiscales, también. jueces, pero más de eso el aduanero, la aduanera, ¿no? Tenemos que estrechar formas modernas de control de eso. Saúl, yo no sé si compartirá conmigo o no, me parece una barbaridad que el Estado boliviano, lo hago rápido, Claudia, no tenga una interoperabilidad de datos. Él ha sido ministro, yo también, entonces, de tal persona queremos sus datos. Entonces tenemos que referirnos a cada institución por separado. Sí. Y resulta que eso complica las tareas de investigación. Ya le queda chico. Y la oposición y el gobierno no deberían ver en políticas de Estado de tal manera que se tengan formas modernas de cruce de información y de varias cosas que ya las ha dicho Saúl y estoy de acuerdo. Me tengo que ir, pero por justicia le voy a dar 2 segundos a Saúl Lara para que diga una última palabra también, Saúl. Una línea, por favor, porque me van a matar acá. No te preocupes, simplemente caso Marcet ha desnudado nuestras limitaciones como Estado y creo que ha develado un tema que no podemos ocultar. Primero, lo transnacional del crimen, lo multimillonario del crimen y lo que es peor, ¿no es cierto?, que Bolivia ya no solamente es un país productor, ya no solamente es un país de tránsito, sino es un país, ¿no es cierto?, donde se está refinando clorhidrato de cocaína. Está para mucho charlar, yo creo que tienes que agendar otro día. Un gusto compartir, como siempre, contigo, estimada Claudia, y por supuesto con Hugo y el dignísimo colega. Un abrazo.
Gracias, Saúl. Vamos a hacer una segunda mesa porque creo que esto ha sido casi una entrada. Gracias a Juan Carlos Ledesma, coordinador del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Gracias a Hugo Moldis y gracias a Saúl Lara, que los he invitado sobre todo porque fueron ministros de gobierno. Uno del gobierno de Evo Morales, el otro del gobierno de Carlos Mesa.